la segunda y la tercera causa de cegueras irreversibles. En primer lugar tenemos a la retinopatía diabética proliferativa, que esa la van a ver la siguiente semana con el doctor José Luis Rodríguez. Vimos primero la tercera, que fue la de uveitis, y hoy vamos a ver la segunda, que es la de glaucoma. Hay que entender que el glaucoma nos pone el temario, pues que veamos varios tipos, hablaremos sobre todo de los prototipos de esto para que vayan conociéndolos. ¿Qué es el glaucoma? Es una neuropatía óptica crónica, progresiva y reversible que va a tener afección hacia lo que es el nervio óptico, principalmente afección estructural, hacia lo que son las células ganglionares y la capa de fibras nerviosas. Y la otra característica que va a tener el glaucoma es que va a haber pérdida de lo que es el campo visual. Antes, y eso le estoy hablando yo creo que unos 10 años o más, se decía que el glaucoma se perdía primero la visión periférica y al final la visión central. Eso es totalmente falso. Tenemos pacientes que tienen glaucoma que muchas veces primero se afecta la visión central y después la periférica. Entonces sí es importante que aprendan pues las cuestiones actuales en relación a esto. Hay que recordar que dependiendo de la literatura que lean, hay gente que dice que es la primera causa de ceguera irreversible, hay otros textos que dicen que es la segunda, al final del día pues es una causa muy importante de discapacidad visual. Y vean ese dato que les pongo ahí abajo, se calcula que en México existen 1.5 millones de pacientes con la enfermedad y que de ellos hasta el 80% no saben que padecen esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que esos pacientes se queden ciegos? Pues mandarlos a valoraciones oftalmológicas. Se recomienda que todo paciente o todo mexicano, mexicana a partir de los 40 años vayan a una revisión sin importar que no tengan nada para evitar llegar a ceguera por estas causas. Para yo poder hablar de glaucoma, pues también tenemos que hablar de algo de histología y de fisiología. Hay que recordar que el humor acuoso se va a producir en lo que es en los procesos ciliares, sobre todo en su porción no pigmentada, y que este humor acuoso, que es un ultrafiltrado del plasma, va a discurrir desde lo que es la cámara posterior, pasa por la pupila y va a llegar finalmente hacia lo que va a ser el ángulo iridocorneal. Y aquí se puede ir por dos vías, del 60 al 70% se van por la vía trabecular o vía convencional, y un 20 a 30% se van a ir por la vía uveoescleral. Esto porque es importante que lo conozcan, porque vamos a ver cuando lleguemos al tratamiento que existen fármacos que actúan en una o en la otra vía o inclusive en ambas vías del drenaje del humor acuoso, y es a través de esto que baja la presión intraocular. También es importante que vean, y esto a veces uno no lo enfatiza mucho, que existen dos grandes porciones del ojo, lo que se denomina el segmento anterior, que es básicamente desde la cápsula posterior del cristalino hacia adelante, y todo lo que está por detrás de esta se denomina el segmento posterior. ¿Ok? Entonces de ahí que existan cirujanos de segmento anterior, cirujanos de segmento posterior. También es importante que vean cómo es histológicamente el ángulo iridocorneal, cómo se ven los procesos ciliares, la cámara posterior, la cámara anterior. Si ustedes recuerdan la clase de anatomía, les tuvieron que haber dicho que existen tres cámaras, anterior, posterior y vítrea, y que cada una de estas pues tiene una importancia en función de las estructuras o de las enfermedades que ya empezamos a ver propiamente dicho. Y aquí también les ejemplifico en un esquema de colores. Vean cómo en azul está la vía trabecular o convencional, que esta va a finalmente absorberse hacia lo que es el canal de Schlemm, o la vía uveoescleral, o también denominada no convencional, que esta se va básicamente hacia lo que es el cuerpo ciliar. ¿Y cuál es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de glaucoma? Es una cosa que se llama gonioscopía. Y estas son las cuatro estructuras básicas que tenemos que ver en toda gonioscopía. Tenemos la línea blanca de Schwalbe, que esta es una prolongación de la membrana de Descemet. Tenemos a la malla trabecular, que tiene dos porciones, la no pigmentada, la pigmentada.
el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar o raíz del iris. Esto lo hacemos gracias a que incidimos a través de un lente que se llama gonioscopio, un haz de luz, y es como podemos observar. Si vemos las 4 estructuras, es un ángulo abierto. Si vemos 3 estructuras, también se denomina ángulo abierto, pero si solo vemos estas 2 estructuras, eso es un ángulo cerrado. ¿Okay? Luego también es importante que conozcan la clasificación. El glaucoma se divide anatómicamente hablando en ángulo abierto y en ángulo cerrado. De estos, pues por mucho el ángulo abierto es el más común. Desde todos los glaucomas, el más común que pueden llegarles a preguntar en un examen. El ángulo cerrado es más discapacitante visualmente hablando, es decir, la gente se queda ciega más frecuentemente, porque muchos de estos pacientes hacen unas cosas que se llaman crisis en agudo por glaucoma de ángulo cerrado. ¿Okay? Otra forma también de clasificar al glaucoma es por su origen, en congénito y adquirido. Ahorita veremos algunos ejemplos de glaucomas congénitos. Y otra forma de clasificar el glaucoma es por su causa, que pueden ser glaucomas primarios, como el glaucoma primario de ángulo abierto o el glaucoma primario de ángulo cerrado, o secundarios, que de los secundarios veremos, por ejemplo, el glaucoma por pseudoexfoliación, el glaucoma neovascular y el glaucoma secundario a esteroides. Otra cuestión que es importante también que recuerden son los factores de riesgo que pueden estar asociados a glaucoma. Por ejemplo, entre más grandes seamos en la vida, pues mayor probabilidad tenemos de desarrollar glaucoma. También ciertas etnias se predisponen más a un glaucoma. Por ejemplo, en los afroamericanos les da más glaucoma primario de ángulo abierto, a los asiáticos les da más glaucoma primario de ángulo cerrado, y a población latinoamericana o hispanohablante como nosotros tenemos muchos glaucomas asociados a diabetes, que el glaucoma asociado a diabetes es el glaucoma neovascular. ¿Okay? También podemos tener la historia familiar. Entiéndase que el glaucoma también tiene un componente hereditario o genético, y sobre todo en familiares de primer grado, llámese papá, mamá o hermanos. También la refracción puede asociarse, los miopes a glaucomas primarios de ángulo abierto, los hipermétropes a glaucomas primarios de ángulo cerrado. También antecedentes de cirugía refractiva, el uso de esteroides. Recuerden que los esteroides no son agua, hay que dejarlos solo cuando son necesarios. Y las 2 enfermedades que pueden asociarse al uso de esteroides crónico es lo que son la formación de cataratas, sobre todo cataratas subcapsulares posteriores, y también otra cosa es que pueden asociarse a hipertensión ocular, y la hipertensión ocular al final del día llevarlos a glaucoma secundario a esteroides. Y otras cuestiones que pueden asociarse a glaucoma son enfermedades sistémicas como la diabetes, que es el prototipo de este. Y así pues vean la cantidad de factores de riesgo que pueden tener en relación al glaucoma. ¿Okay? También otro concepto importante que se deben de llevar es que existe una presión intraocular normal que ronda de los 10 a los 21 milímetros de mercurio, que la forma en que tomamos la presión intraocular es con una tonometría que se llama tonometría por aplanación o tonometría de Goldman, y que ese es el estándar de oro para cuantificar la presión intraocular. ¿Okay? También que aprendan que el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma es la hipertensión ocular. Sin embargo, hay pacientes que nunca cursan con hipertensión ocular, y de hecho existe un glaucoma que se llama glaucoma de tensión normal o normotenso. Entonces, sí, todas las intervenciones que hacemos en glaucoma tenemos que controlar la presión intraocular, pero pues también existen otros glaucomas que no tienen nada que ver con eso. Y luego, en cuanto a la exploración clínica, es muy importante que vean que hay ciertos hallazgos, como por ejemplo la pérdida de esta regla que se llama la regla Isent, que nos hace sospechar de glaucoma. ¿Qué significa Isent? Habla en relación de cómo está el grosor de la cabeza del nervio óptico. Es más grueso en la región inferior y es más delgado en la región temporal.
Hallazgos también, como hemorragias en astilla, nos hablan de progresión de la enfermedad y también tener una diferencia de excavación entre un ojo y otro que sea mayor a 0,2 es un dato indirecto de que puede haber glaucoma. Otros datos que también puede haber son estas lesiones que se llaman vasos en bayoneta, que hablan de una compresión que hay a nivel de la cabeza del nervio óptico. ¿Okay? También nos marca la facultad que les hablemos de los dos daños campimétricos característicos del glaucoma. Uno es el escalón nasal y el otro se denominan escotomas de Jerrum, que se escribe Bjewrum, y se pronuncia Jerrum, que son los dos característicos asociados a glaucoma. Y de aquí nada más les dejo una perla para la cuestión de las clases que les puedan dar más de nervio óptico. Recuerden que si un defecto campimétrico atraviesa la línea media, eso es glaucoma hasta demostrar lo contrario. Pero en cambio, si el defecto campimétrico respeta la línea media, eso es algo de neurooftalmología hasta demostrar lo contrario. También que recuerden que los dos estudios clásicos que pedimos para valorar cualquier glaucoma, uno es los campos visuales estáticos, que es este que está aquí, o también denominado campo de Humphrey. Y otro estudio base para evaluar el glaucoma es el estudio estructural. Y del estudio estructural el que más ocupamos es la tomografía de coherencia óptica del nervio óptico. Y vamos a empezar a hablar de algunas enfermedades para que las conozcan. El primero es la enfermedad por cierre angular primario, que se basa en una clasificación que es la clasificación de Foster, y que va desde algo que se llama sospecha de cierre angular primario hasta el glaucoma primario de ángulo cerrado propiamente dicho. ¿Okay? Y el que más les van a llegar a preguntar es el glaucoma en agudo, que la historia típica es, generalmente se dan mujeres que empiezan con dolor ocular súbito, que tienen visión borrosa, que se acompaña de halos y que pueden también tener síntomas vasovagales como dolor abdominal, náusea y vómito, y que sobre todo se presenta o debuta en zonas de penumbra. Eso es una crisis en agudo por glaucoma de ángulo cerrado hasta demostrar lo contrario. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Hay que hacer un láser que se llaman iridotomías. ¿Okay? Y siempre hay que tratar los dos ojos por el riesgo de que el ojo contralateral también sufra lo mismo. Recuerden que el mecanismo fisiopatológico por el cual se da esta enfermedad es una cosa que se llama bloqueo pupilar. También puede haber datos como esta imagen muestra algo que se denomina Glaucomflecken, que es es necrosis de las células que están en la cápsula anterior del cristalino. También si ven la pupila está dilatada o en midriasis, y esto es porque cae en isquemia por el aumento de la presión intraocular. Otro grupo de glaucomas es el glaucoma congénito primario. La causa de es la trabéculo-disgenesia o la gonio-disgenesia, es decir, que el ángulo idiocorneal no se formó de manera correcta y es causado por células de la cresta neural. Tiene una triada diagnóstica, que es esa que pongo ahí abajo, que es lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. Y hay que recordar que el tratamiento de elección de todo glaucoma congénito primario es quirúrgico, ¿ok? Y si les llegan a preguntar el gen más común asociado a esto es CYP1B1, ¿ok? ¿Y qué más podemos ver en la exploración? Suelen tener esto que se llama megalocórnea, y ese ojo grandote en clínica se le llama buftalmos o hidroftalmos. Y vean, así llegan los pacientes con glaucoma pediátrico. Vean qué bonito se ve esa megalocórnea.
Y pues, insisto, en estos pacientes hay que actuar rápido para poderle salvar la visión. ¿Okay? También suelen tener esto que se llaman estrías de Huff, que las estrías de Huff, por el aumento de la presión intraocular, se rompe la membrana de Descemet y tienen este aspecto como en forma de S itálica. ¿Okay? Otro ejemplo de estrías de Huff, Huff se escribe H-A-A-B y son patognomónicas del glaucoma congénito prima. El diagnóstico diferencial de las estrías de Huff es con estas otras estrías, que son las estrías por forceps. Los forceps a veces los ocupan los ginecobstetras para tratar de sacar la cabeza del producto, entonces pueden lesionar la córnea. Pero si ustedes ven la imagen, son estrías de característica lineal, a diferencia de las que son por glaucoma congénito primario, que son en forma de S itálica. Esto es un estudio que se llama tomografía de coherencia óptica del segmento anterior y estas muestran los asteriscos, esas estrías por desgarro obstétrico. El glaucoma congénito también puede cursar con opacidad de la córnea. Cuando uno tiene una opacidad que no nos permite ver la parte interna del globo ocular, hay que solicitar una ecografía. Es muy importante que recuerden eso, porque a veces se lo suelen preguntar en los exámenes. Si usted no visualiza la parte interna del ojo, ¿qué estudio se debe de solicitar? La respuesta es una ecografía ocular o un ultrasonido ocular. También hay otro grupo de glaucomas que suelen estar afectados por las células de la cresta neural. Vean todos los derivados que solemos tener de la cresta neural. Y de este voy a hablar básicamente de algo que se llama el espectro de Axenfeld-Rieger. Una perla que les puedo dejar para la vida es el ojo, el oído, el cerebro y la piel tienen el mismo origen embriológico. Entonces, si ustedes recuerdan eso de una materia que es muy importante en medicina, que es la embriología, pueden integrar muchas entidades o patologías que pueden llegar a ver en el futuro. Este paciente, si ven, tiene pocos dientes o piezas dentales en la arcada maxilar o superior. Vean el acercamiento. A esto en clínica se le llama hipodoncia. Y el ojo, vean cómo no tenía una configuración anatómica correcta. Esto se le llama una pupila corectópica. Vean acá, esto se le llama un embriotoxón posterior. Vean el ojo contralateral, qué bonito se veía el embriotoxón posterior. Cuando tenemos más de una pupila, eso se le llama pseudopolicoria. Entonces, cuando tengo afección del ojo, afección dental, esto puede ser un espectro de Axenfeld-Rieger hasta demostrar lo contrario. Entonces, sigo insistiendo, cómo a partir del globo ocular puedo llegar a diagnósticos, en este caso genéticos o sindromáticos. Otro ejemplo de patologías que pueden asociarse a glaucoma son las facomatosis o síndromes neurocutáneos, siendo el prototipo la neurofibromatosis tipo 1. También podemos verlo en pacientes que tienen síndrome de Stuck-Weber o en otra patología que es la melanocitosis oculodérmica. Este tipo de glaucomas son glaucomas de muy difícil manejo porque tienen mecanismos fisiopatológicos de hipertensión ocular muy diversos, entonces son glaucomas refractarios al tratamiento. Y aquí pues vamos a recordar algunas cosas de genética, recordar que la neurofibromatosis tipo 1, periférica o enfermedad de von Recklinghausen, tiene una triada diagnóstica en la que tenemos las manchas café con leche, los nódulos de Lisch y los neurofibromas, que pueden ser de dos tipos, neurofibromas de tipo cutáneos, como los que marca la flecha, o neurofibromas de tipo plexiformes, que estos son más profundos, ¿ok? ¿Cómo los vamos a ver clínicamente? Vean pues los nódulos de Lisch son amartomas a nivel de la superficie anterior del iris y estos suelen protruir hacia la cámara anterior. Obviamente es más sencillo verlos en iris de coloración más
clara, pero también en nosotros podemos observarlos a pesar de que tenemos iris un poco más oscuros. Vean cómo se ve aquí, estas protrusiones son nódulos de Lisch. Y vean cómo se ven en iris más oscuros. Aquí les muestro nódulos de Lisch del Conde. Ven, aquí tenemos varios nódulos de Lisch. Y entonces también aquí les demuestro cómo a partir del globo ocular puedo integrar entidades genéticas o sindrómicas. También puede haber neurofibromas a nivel de lo que son los párpados. En estos hay que actuar rápido por el riesgo de desarrollar lo que es ambliopía por deprivación. El mismo paciente con la pupila dilatada. Y entonces llegamos a otro ejemplo de glaucoma, el glaucoma asociado a síndrome de Stuck-Weber. Recuerden que el Stuck-Weber también se le llama angiomatosis leptomeningia y tienen esta lesión característica que es el nevo de Oporto o nevo flamígero. El Stuck-Weber hay que recordar que respeta la línea media, ¿ok? Si no respeta la línea media, no es un síndrome de Stuck-Weber, ¿ok? ¿Y cuáles son las dos patologías oftalmológicas que suelen asociarse al Stuck-Weber? Tenemos lo que es glaucoma secundario y unas cosas que son unas neoplasias que se llaman hemangiomas coroideos. Y aquí hay otro ejemplo, vean cómo respeta la línea media. Estos pacientes, además de la afección oftalmológica, suelen tener lo que es crisis convulsivas o crisis epilépticas de difícil control. Y yo les dije que respetaba la línea media, ¿no? Pero pues acuérdense que los pacientes no leen los libros. Entonces vean cómo esta paciente tenía un nevo flamígero bilateral. Entonces vean qué importante es, pues, aprender lo clásico para poder llegar a diagnósticos como este tipo. Esta paciente tenía una cosa que se llama facomatosis pigmentovascular. ¿Qué es la facomatosis pigmentovascular? Es la presencia de una mancha en vino de Oporto bilateral asociada a cambios en la pigmentación del ojo, es decir, una melanocitosis oculodérmica. Y aquí está el Stuck-Weber clásico, vean cómo respeta la línea media. Él es un paciente que tengo ahí en el Conde de muchos tiempo, ahí ya como 4 años de seguirlo. Es un adolescente ya casi adulto joven que pues tiene la enfermedad y es muy, muy buen paciente. Y le dije, vas a mis clases de oftalmo para que te conozcan y vean los estudiantes cómo llegar al diagnóstico de Stuck-Weber. Estos diagnósticos les llamamos en medicina los diagnósticos de camión, ¿okay? Entonces recuerden esto. Y finalmente llegamos a las melanocitosis oculodérmicas. Recuerden derma, nevo de Ota está en la carota, nevo de Ito está en el hombrito. Estos pacientes suelen tener una gran cantidad de melanocitos. Vean cómo está lleno aquí de melanocitos. Y si hacemos un acercamiento del globo ocular, vean todos los parches de pigmento que suelen llegar a tener este tipo de pacientes. Y también en el ángulo iridocorneal, esto es una gonioscopía. Vean cómo está todo ese depósito de pigmento. Estos pacientes, por la gran cantidad de melanocitos que tienen, suelen cursar con hipertensión ocular y esto llevarlos al final del día, pues, a que se aumente la presión intraocular y desarrollen glaucoma. Finalmente llegamos a otro tipo de glaucomas, que son los glaucomas más discapacitantes o que dejan a los pacientes ciegos, que es el glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es la complicación más devastadora que puede haber de la diabetes a nivel del ojo. Vean la cantidad de neovasos que hay, esto que se ve como el reborde de la pupila evertido, a esto se le llama ectropión uveal. Vean la cantidad de neovasos que suele haber. Entonces, en estos pacientes hay que actuar muy, muy rápido por el riesgo de ceguera total en estos pacientes, ¿ok? Recordar que no vienen solos. Esta es una imagen para que vean neovasos a nivel de la papila. Todos estos cambios que hay a nivel de la cabeza del nervio óptico son puros neovasos.
Entonces, de que ahí que vean la importancia del por qué a los pacientes diabéticos hay que mandarlos al oftalmólogo. Si son diabéticos tipo 1, se mandan a los 3, 5 años que se estableció el diagnóstico, y en el contexto de los pacientes con diabetes tipo 2, se envían desde que se hace el diagnóstico. ¿Okay? Hay muchas causas de isquemia retiniana. De estas, las que más les vamos a preguntar es la retinopatía diabética, las oclusiones vasculares, por citar algunos ejemplos. También es importante que se aprendan el cuadro clínico característico de un glaucoma neovascular, sobre todo el grado 3, que es una baja visual súbita, hay dolor, la córnea pierde su transparencia, puede haber sangre en la cámara anterior del ojo y eso se le denomina hipema, y sobre todo de que tenemos pues acompañado de síntomas vasovagales como cefalea, náusea, vómito, dolor, etcétera, etcétera. La clasificación, por si se las llegan a preguntar, el grado 1 se llama rubiosis iridis, el grado 2 es un glaucoma secundario de ángulo abierto, en donde por los mismos neovasos se empieza a cerrar el ángulo iridocorneal y se sube la presión del ojo. Y el grado 3 ya es un glaucoma secundario de ángulo cerrado, en donde la presión sube por arriba de los 60 milímetros de mercurio. Y esta es la que es realmente una urgencia, porque fíjense que en horas puede quedarse sin un paciente por esos cambios tan bruscos de presión intraocular. ¿Cómo tratamos el glaucoma neovascular? Hay que dar láser, que a esto se le llama panfotocoagulación retiniana, o podemos utilizar unas cosas que se llaman antiangiogénicos, y hay que dar medicamentos que pueden ser tópicos u orales para bajar la presión intraocular. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el síndrome de dispersión pigmentaria y el glaucoma pigmentario. De este recuerden que lo más común es que se den hombres, jóvenes, miopes, y que va a tener una triada clínica característica en donde está esa transiluminación iridiana, pigmento a nivel del ángulo iridocorneal y pigmento que también se puede depositar en la córnea, sobre todo en el endotelio corneal, y a esto se le denomina uso de Krukenberg. ¿Cómo los vamos a ver? Vean, así se ve la transiluminación del iris, así se ve el pigmento a nivel del ángulo iridocorneal y así se ve lo que es el uso de Krukenberg. Les muestro el uso de Krukenberg que yo tengo del Conde. Vean qué padre se ve, cómo queda el pigmento ahí en el endotelio corneal. Otro glaucoma también muy común es el glaucoma por pseudoexfoliación, que de hecho es el glaucoma secundario de ángulo abierto más común. Tiene este signo característico que es el signo de la diana, y que todo esto es una enfermedad sistémica. Son depósitos de este material de pseudoexfoliación que no solo se deposita en el ojo, se puede afectar también el oído interno, se puede afectar el corazón, el páncreas, el hígado, etcétera, etcétera. Entonces vean, insisto, cómo a partir del ojo puedo llegar a diagnósticos sistémicos. El glaucoma secundario a esteroides, como bien les dije, ¿qué causa el esteroide en el ángulo? Aumenta la resistencia al flujo del humor acuoso porque cambia la configuración de ciertas proteínas que tenemos ahí. También puede formar cataratas, vean cómo se forman cataratas de tipo subcapsular posterior. Entonces recuerden las dos principales complicaciones del manejo de esteroides en el ojo: glaucoma y formación de cataratas. ¿Okay? Finalmente, y esto suelen preguntarlo no solo en oftalmo, a veces en el examen profesional y en los exámenes para aspirar a una residencia médica, el tratamiento del glaucoma lo vamos a dividir en tres grandes grupos: tratamiento médico, láser y tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico hay que recordar farmacología, y va a haber tres líneas. La primera línea son los análogos de prostaglandinas, que como perla recuerden que son todos los que terminan en pros.
latanoprost, travoprost, bimatoprost, actúan aumentando la salida uveoscleral o la vía uveoscleral, y estos se dejan básicamente por la noche. De esto le suelen a veces preguntar efectos adversos, hacen que crezcan las pestañas y cambian la coloración del iris y de la piel periocular. El otro fármaco de primera línea son los beta bloqueadores, que estos actúan disminuyendo la producción de humor acuoso, y el ejemplo clásico de este es el maleato de timolol. Y estos hay que tener mucho cuidado por todos sus efectos cardiovasculares, pulmonares, de trastornos del estado del ánimo, y también les suelen dar disglucemias, es decir, alteran el metabolismo de la glucosa. ¿Okay? Estos fármacos se dejan cada 12 horas, es decir, mañana y noche. De segunda línea, tenemos lo que son los inhibidores de anhidrasa carbónica, sobre todo los tópicos, que son dorzolamida y brinzolamida. Estos actúan disminuyendo la producción de humor acuoso, y estos van a generar sobre todo afecciones a nivel ocular, generan mucha conjuntivitis folicular, que se llama, o también dan un sabor muy característico, que es un sabor metálico cuando ingieren el fármaco los pacientes. El otro de segunda línea son los alfa-agonistas, que estos tienen un mecanismo dual, disminuyen la producción de humor acuoso y aumentan la salida por la vía uveoscleral. De estos, el único que tenemos en México es la brimonidina, y este en particular está proscrito, está prohibido en niños y niñas menores de 8 años porque les pueden generar depresión cardiorrespiratoria. Acuérdense de eso, ¿vale? Y finalmente los de tercera línea, tenemos a los mióticos o parasimpático-miméticos que actúan en el receptor M3, y de estos el ejemplo clásico es la pilocarpina. ¿Ok? ¿Cómo actúa la pilocarpina? Aumenta la salida uveoscleral porque estira las fibras de la malla trabecular. ¿Ok? El otro de tercera línea son los inhibidores de anhidrasa carbónica orales, que de este solo tenemos uno y es la acetazolamida. Y el otro que no está aquí de tercera línea son los osmóticos, como son la glicerina y como es el mannitol. Entonces, como ven, tratamiento médico para glaucoma tenemos un gran arsenal. Luego, a veces les preguntan cuál es el único tratamiento que podemos dar de todos los tópicos durante embarazos de manera segura. La respuesta es la brimonidina, que era el alfa agonista. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico, que el tratamiento quirúrgico hay dos grandes tendencias. Esta que es la cirugía filtrante, que podemos hacer esto que se llama trabeculectomía, que es generar una fístula que comunica el humor acuoso de la cámara anterior con el espacio subconjuntival. O podemos poner dispositivos de drenaje como esto que es un implante de válvula de Ahmed, que igual jala lo que es el humor acuoso hacia la válvula y lo disemina por todo el espacio subconjuntival. Estas dos cirugías las ocupamos básicamente para glaucomas avanzados o glaucomas muchas veces que son refractarios a tratamiento médico. Y la nueva tendencia es utilizar esto que se llama cirugía mínimamente invasiva en glaucoma, o MIGS por sus siglas en inglés, y que los hacemos aunados a dispositivos como cirugía de catarata. Sobre todo se hace con algo que se llama facoemulsificación con implante de lente intraocular. Y estos tenemos básicamente en México el iStent, que es este dispositivo que es de los dispositivos médicos más pequeños que existen para el ser humano. E igual estos hacen que baje la presión intraocular. Estos solo los podemos ocupar en glaucomas leves o moderados y que sobre todo tengan el ángulo abierto. Y finalmente el láser se resume muy fácil. Si tengo glaucomas de ángulo abierto, puedo ocupar trabeculoplastía selectiva láser. Si tengo glaucomas de ángulo cerrado, puedo utilizar láser que se llaman iridotomías. ¿Ok? Y como ven, pues el glaucoma es una enfermedad silente, de hecho es la causa de ceguera silenciosa más frecuente. ¿Y cómo podemos evitar esto? Insisto, llevando a los pacientes a partir de los 40 años a una revisión oftalmológica, y podemos cambiar la historia natural
de muchas enfermedades. Y yo solo quiero compartirles este mensaje final. Estos dos pacientes tenían glaucoma congénito primario. Los ojos izquierdos ya estaban ciegos porque nos ganó la batalla la presión intraocular. Y el ojo que sí veía, veía 1/200 cada ojo. Ellos, la única limitante que tuvieron es que nunca pudieron estar en contacto con un oftalmólogo cercano, ¿ok? Y esto pues los llevó a que desafortunadamente quedaran ciegos. Si ustedes recuerdan, yo les dije que el glaucoma congénito primario hay que tratarlo en la edad pediátrica. Estas personas ya tenían básicamente 14, 15 años de vida y pues se hizo un diagnóstico tardío. Si ustedes se aprenden a ver imágenes de glaucomas pediátricos en donde un ojo que está grande no es normal, nos van a ayudar a que estos pacientes no terminen en ceguera. Estoy abierto a sus dudas en relación.